¿Qué tal, queridos amigos? Hace algún tiempo, cuando nos gobernaba el miserable señor Calderón, entrevisté para mi libro La Sucesión 2012 La Sucesión, al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Era secretario de Salud, una secretaría bastante vilipendiada. Y él me decía que morían más por cuestiones cardiológicas y por la diabetes que los muertos que se causaban por la violencia. Yo me reí, francamente no pude aguantarlo, porque además el tipo estaba bostezando, aburrido, fastidiado de estar en su oficina, y me molestaba mucho que no tuviera el debido respeto. Pero aún así, seguí con la entrevista y le dije que en España ETA había matado a 850 personas durante 30 años y que esto era un escándalo mundial y que aquí se morían miles y miles de personas al año, al grado tal de que durante el sexenio de Calderón, solamente durante esa época, habían muerto 100,000 personas. Entonces Córdoba me contestó, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista. Así son los funcionarios rapaces y que hacen de su ineptitud corrupción. La ineptitud también es una forma de corrupción. Pues bien, ahora otro secretario de Salud, ex secretario de Salud, José Narro Robles, tiene el cinismo de ponerse bajo las candilejas aduciendo que no acepta las trampas del PRI para competir por la presidencia del mismo y se sale no solamente de la competencia, sino del partido mismo, queriéndose así llevarse una aureola. ¿Y cuál es su verdadera aureola? La verdadera aureola de todos estos que han pasado por la Secretaría de Salud es haber dejado al país entero con un sistema de salud verdaderamente deplorable. No solamente hay una desatención total en los hospitales, en donde se juntan cada vez más y más y más enfermos y heridos, y en donde no se da atención debida a quienes procuran llegar a un hospital en busca de alguna operación urgente y se les deja en fila de espera como si se tratara de subirse a una aeronave de esas que nunca llegan a su hora. Lamentablemente, también hay que decir que muchos gobiernos desprecian las obras iniciadas por los anteriores gobiernos. Por ejemplo, en la actualidad no se siguen las obras del tren a Toluca, que ya han sido pagadas no sé cuántas veces, y la autopista correspondiente. Pero tampoco se trata de resolver el problema de los hospitales abandonados. Han encontrado más de 300 hospitales abandonados y ya se dijo que solamente se van a poder rehabilitar 180. Los otros 120 van a quedar enterrados junto con la corrupción sin que se persiga a nadie. A los que se debía perseguir en primera instancia son precisamente a los secretarios de Salud, incluyendo al señor José Narro Robles, quien se blinda diciendo que fue rector de la Universidad Nacional, como si con esto hubiera agarrado el prestigio académico para que le sirviera de armadura frente a las acusaciones de su mal desempeño como funcionario público. Esto es parte de la historia. La otra parte de la historia tiene que ver con el desabasto brutal de medicinas que se está viviendo en este país. Hablamos mucho de lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, en donde el drama es mayor. Pero, ¿por qué tenemos que vivir lo mismo en México? ¿Por qué hay desabasto en medicinas si hay tantos laboratorios rapaces que venden las medicinas a altísimo precio, con sobreprecio además? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un elemento como Víctor González Torres, el famoso doctor Simi, haya podido patrocinar una campaña presidencial costosísima con los millones que ha obtenido vendiendo genéricos baratos? Imagínense lo que ganan los demás, los millones que atesoran elementos que, como farmacéuticos, están muy calladitos y siguen vendiendo a precios altísimos, poniendo la salud de los mexicanos en riesgo. Recuerdo que entrevisté a Víctor González Torres en aquellas épocas en que era candidato. Estábamos en el
Hotel Quinta Real de Guadalajara, desayunando cuando pasó junto a mí, llevando a dos damas de esas de alto standing que se valoran entre 5 y 10 mil pesos, creo, y se sentó en una mesa y me pidieron que yo acompañara a devorar un platón inmenso de quesadillas. Había como 40, y no les miento, 40 quesadillas. Y yo aproveché el tema porque estaba ahí García Lizama, que era su coordinador de campaña, yucateco, y yo tenía ganas de entrevistar a este personaje. Es uno de los que me faltaban para aglutinar a los que querían y pretendían ser presidentes, aunque este no tuviera ninguna posibilidad real. Fue una experiencia muy desagradable por la vulgaridad del tipo, por la forma en que trataba a las muchachas que estaban junto a él, por la forma despectiva en la que comía quesadillas cuando yo le formulaba una pregunta con tal de ganar segundos y tratar de que le pasaran una tarjetita por debajo de la mesa, el señor García Lizama, y responder tonterías, entre otras cosas, demostrar que no conocía nada de la geopolítica nacional, pero que se postulaba porque creía que con la campaña de vender medicinas baratas era suficiente para ganar el fervor de los mexicanos. Esto ha sido la ruina de nuestro país, el tratar de comercializar con la salud de los mexicanos, el tratar de hacer de la salud uno de los elementos con los que se convoca a la miseria y con la que se controla la miseria. Porque bien sabemos que durante cada campaña el ofrecimiento de que va a haber mejor salud y mejor atención es uno de los que tienen más gancho entre las audiencias volubles. Lamentablemente la volatilidad del sistema electoral lo permite, pero no hay sanciones nunca. Yo diría que ya es tiempo de que comenzaran las indagatorias para meter a la cárcel, o por lo menos procesar, a quienes han sido secretarios de salud, desde José Ángel Córdoba hasta José Narro Robles. Porque es una vergüenza lo que está pasando en este país. Es intolerable, es insoportable que estemos medrando con la salud del pueblo y que se esté obligando, como hace muchos años, medio siglo y más, a muchos mexicanos a recorrer cientos de kilómetros para llegar a un lugar en donde se les atienda. Mientras, por ejemplo, en el hospital militar se tienen aparatos sofisticados como el que salvó la vida hasta hoy de Enrique Peña Nieto por sus males cancerígenos, trayendo un aparato sofisticado comprado en los Estados Unidos, muy al estilo de los que tienen en Cuba, para atender a los mandatarios que les piden el servicio a las altas autoridades de aquel país. Lamentablemente, un país como Cuba, que puede ser que tenga menos recursos que México, tiene más adelantos en salud que nuestro país. Y así todo, seguimos presumiendo de los logros de los sexenios anteriores, porque dejaron hospitales mal construidos, sin mantenimiento, sin darle seguimiento a la importancia de asegurar la salud de los mexicanos por encima de todo. Y la salud no es mercancía. La salud es un derecho fundamental. Y ya habíamos creído que el seguro social de alguna manera justificaba los apotegmas de la revolución. Y lamentablemente los malos gobiernos destruyeron esta bandera. Yo no sé qué espera el gobierno de la Cuarta Transformación para atender esto con privilegio. Esto es verdaderamente grave. El desabasto de las medicinas es grave. La falta de mantenimiento de los hospitales es gravísima. La salud de los mexicanos está en un estado deplorable. Si no paga uno millonadas a los hospitales privados, cuyas tarifas nadie regula, está uno dispuesto para ser llevado al cementerio. Tiene uno que desembolsar una millonada para tener una atención debidamente adecuada en los hospitales privados. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Qué pasa con los gobiernos anteriores? Hay que atender el tema de la salud. Hay que atenderlo ya, sin dilaciones.
porque esto puede provocar, sin duda, que los mexicanos dejen de confiar. Y cuando dejen de confiar por completo, entonces no habrá manera de resarcir los tremendos errores que se están cometiendo ahora. Y que no me digan que los jueces van a detener los procesos judiciales, porque hay muchas veces que con este pretexto se dice, el Ejecutivo no tiene responsabilidad para llevar a la cárcel a tal o cual persona, pero sí tiene la posibilidad y la obligación constitucional de declarar un delito, de denunciar un delito cuando se tenga noticia del mismo. Es una obligación del presidente y de todos los funcionarios públicos denunciar cuando se tenga conocimiento de un delito, pero no genéricamente, no hablando de que el problema existe, sino señalando a los responsables. Y si hay un juez venal que se atreva a tratar el tema con parcialidad y tratando de eludir la justicia que está por encima de la ley, entonces hay caminos para derrocar y destruir a ese juez, a ese magistrado, a ese ministro que se salgan de la línea de la justicia y de la ley. No tengamos miedo a que se detengan los procesos por culpa de los jueces penales. Si los procesos se detienen, es por lo menos porque se han iniciado. Lo vergonzoso es no iniciar los procesos contra todos estos bandidos que en este caso que estamos hablando han puesto en riesgo la salud de los mexicanos. Digámoslo siempre con cero cobardía.